Hola amigos, bienvenidos a uno más de estos videos en los que recorremos los viajes extraordinarios de Julio Verne. En esta ocasión vamos a estar ofreciendo una reseña del número 2. Si buscamos en las listas de los viajes extraordinarios, vamos a encontrar que este es el viaje al centro de la Tierra. Sin embargo, entre la publicación de 5 semanas en globo, el primero, y Viaje al centro de la Tierra como tomo, Julio Verne en el diario estuvo publicando los capítulos de las aventuras del Capitán Hatteras. Este no salió en tomo hasta de Viaje al centro de la Tierra, por lo tanto en todas las listas aparece como el tercero, pero en realidad es el segundo. La edición que tengo yo es en 2 tomos, la edición de Herschel, con la cual, 2 tomitos, con la cual hicimos también la reseña de las 5 semanas en globo, el primer resumen de este canal. Y les voy a estar mostrando muy bellas ilustraciones y la letra grande y muy clara. Realmente una muy buena edición. El libro está dividido en 2 partes. En realidad son 2 libros, pero voy a reseñarlos yo juntos porque conforman una sola historia. Esta es una de las llamadas novelas polares de Julio Verne. Se llaman novelas polares a aquellas que tienen como escenario el Ártico o la Antártida. Las aventuras del Capitán Hatteras es un muy lindo libro. Realmente uno puede viajar y disfrutar muchísimo. Es un libro diferente a 5 semanas en globo, tanto por el lugar como por el medio de transporte utilizado. Allí recorríamos en globo el desierto, la selva y la sabana africana, y aquí vamos a buscar las tierras y los hielos y los mares del océano glaciar ártico. ¿Qué conoceremos acá? Conoceremos la costa de Groenlandia y la costa de Canadá, tanto en su vertiente atlántica como ártica. Vamos a viajar por tierras y por mar, y por hielo. Como dije anteriormente entonces, se divide el libro en 2 partes, los ingleses en el Polo Norte y el desierto de hielo. Hay un acontecimiento, hay algo que sucede en la historia, esto no creo que sea spoiler, en donde a partir del momento en el cual los personajes se van a separar y van a tomar caminos diferentes. Van a vivir aventuras distintas que van a ser contadas en la segunda parte del libro El desierto de hielo, algo así como sucede en El Señor de los Anillos entre la comunidad del anillo y las 2 torres. ¿sí? Estas 2 historias, que se dividen aproximadamente por la mitad, tiene que ver esto con que Julio Verne publicaba estas cosas en el diario y seguramente el espacio estaba calculado. Bueno, decíamos entonces que los caminos separados que van a tomar los personajes en la segunda parte se van a contar entonces en el desierto de hielo a partir de, como dice el título, de que se llega a la parte más fría y más sólida del océano. La estructura del relato es bastante fluida, es una novela de aventuras en donde cada capítulo suele contar una historia distinta, una microhistoria, una microaventura, y bueno, es episódica la novela y tiene capítulos que son bastante informativos. La estructura de todos los libros de Julio Verne es así, al menos al principio. Él se toma su tiempo para describir los lugares y también para contar un poco de la historia de la navegación, estos capítulos que tal vez puedan resultar un poco aburridos, pero que en el siglo XIX, cuando no había cine, era muy normal que estas cosas se contaran y se explicaran con lujo de detalles. Además, en esos capítulos no solo vamos a aprender, sino que vamos a entender cuáles fueron las fuentes de las que bebió Julio Verne, cuáles fueron las influencias que él tuvo, por las cuales el tema de la historia le sale y bueno, él siente esta necesidad de escribirnos y contarnos esta historia que, como todas las de Julio Verne, no solo nos entretienen, sino que también nos enseñan. El viaje vendrá a partir de Europa, llegará a América y empezará por las costas de Groenlandia, luego irá a Canadá y se internará entre las islas del norte de Canadá. Y las islas del norte de Canadá, que recordemos en esa época todavía no habían sido exploradas. Así que Julio Verne, al igual que en 5 semanas en globo, va a utilizar su imaginación para rellenar esos huecos que los mapas todavía no aclaraban, y por lo tanto vamos a encontrar alguna inexactitud geográfica, pero es realmente sorprendente la definición de la historia, ¿sí?
la definición que él tiene para explicar con ficción dos teorías opuestas entre sí que había por aquel entonces. ¿Qué se decía por aquel entonces del Polo Norte? Bueno, había una teoría de que era tierra y otra que era mar, ¿sí? La teoría que era tierra, basada en los ejes magnéticos que supuestamente hacia el norte concentraban la roca más sólida, una teoría que hoy está desmentida, por supuesto, pero que sin embargo Julio Verne explica en una parte de la obra cómo esto podría haber sido real y cómo se une a la otra teoría que resultó cierta, que es que en el Polo Norte solo hay agua. Los personajes de la historia son los típicos personajes de Julio Verne, nada nuevo, son iguales a los de 5 semanas en globo, son caricaturescos, no están basados en fuertes estudios psicológicos ni sociológicos, son simples, bonachones, sencillos, se hacen querer y hacen que uno también sufra, porque además entre la tripulación hay un perro y uno siempre sufre cuando hay un perro en peligro. Este es un libro muy, pero muy agradable a la lectura entonces, y igual que como lo fue el primero que reseñamos 5 semanas en globo. Yo lo tengo que poner un poquito por debajo por el hecho de que al repetirse demasiado tengo que poner al primero por sobre el segundo por originalidad, pero realmente es muy distinto esta aventura por los hielos y las tierras árticas y los mares árticos, y diferenciado de la anterior, una aventura en el aire, en globo, a través de las selvas, desiertos y sabanas africanas. Se complementan, son dos aventuras tan diferentes que hasta podrían haber sido hechas por los mismos personajes, y la lectura de las dos aventuras sería perfectamente fluida como lo es realmente. En esta obra viviremos aventuras por el mar, en el hielo y en las costas. Seremos testigos de investigaciones y de hallazgos de papiros y mensajes. Julio Verne va a mostrarnos todos los conocimientos con los que él trabaja, tomados de marinos ingleses y de aventuras reales, a las cuales va a agregar su ficción, su imaginación, para crear esta obra fantástica que tanto me gustó. Hoy sabemos lo que hay en el Polo Norte, hemos ido al Polo Norte, tenemos fotos del Polo Norte, no en el siglo XIX, allí Julio Verne entonces no tiene esas herramientas, y en este libro todo es investigación de Julio Verne y mucha imaginación. Esta obra está llena de acción, humor y está repleta de descripciones de paisajes realmente increíbles. Hay aventuras atravesando glaciares, descifrando códigos, vemos a los personajes construyendo y destruyendo refugios, separándose y juntándose de nuevo durante todos los capítulos. Hay un momento en donde el barco, por ejemplo, ya no puede navegar más porque el agua se solidifica, y entonces los personajes tienen que caminar por el hielo, pero es un hielo hasta el horizonte, digamos, es un hielo de 360 grados de blanco. Así que desolador el paisaje realmente. Entonces este lector que tenga la capacidad para visualizar todo eso, tenga el tercer ojo, el ojo de la mente, tan bien entrenado para poder ver todo lo que el autor le describe, realmente va a viajar y va a vivir un momento increíble. Vargas Llosa dijo alguna vez que el escritor y el lector tienen la capacidad de vivir 1000 vidas diferentes a la propia, y esta es sin duda una gran oportunidad de vivir una muy linda y muy entretenida. Este libro que tanto me gustó a mí, en realidad me dejó con ganas de más. Es un libro largo, pero que te deja con ganas de seguir. Incluso tiene la particularidad, digo, de que los capítulos son muy cortos, y la aventura por momentos pasa muy rápido, pasa tan rápido que uno no llega a disfrutarla completamente. Como dije antes de que existiera el cine, sucedía esto en las novelas, ¿sí? Hoy los bestsellers van más despacio, no todos por supuesto, pero generalmente los libros actuales se toman más su tiempo, tienen varios capítulos de relleno, van despacio, hay mucho diálogo. Los libros de Julio Verne no van a ser así, van a ir más rápido,
va a concentrar toda la aventura en tan pocas páginas que sí, a veces te quedás con ganas de que el capítulo sea más largo, de que se explaye más Julio Verne, ¿no? De que explique menos y muestre más a los personajes viviendo las aventuras a través de diálogos, ¿no? Y detallando más los momentos del día, que a veces pasan muy rápido. Es probable que al publicarlo en el diario, tal vez Julio Verne tuviera cierta limitación de palabras, ¿no? Para los capítulos. Es muy posible que esto haya sido así y bueno, por eso también es episódica la novela y cada capítulo te cuenta una historia distinta que empieza y termina, aunque todo se va desarrollando capítulo a capítulo, la historia de fondo que es la que realmente uno le queda en la cabeza al terminar la obra. Montañas, glaciares, mares líquidos, mares congelados, auroras boreales, fenómenos electromagnéticos atmosféricos, cielos completamente grises, días de 6 meses, noches de 6 meses, flora y fauna ártica, todos los elementos que puede tener Julio Verne para crear la historia, los toma y los aprovecha realmente a todos y por eso nos cuenta esta historia tan llena de sucesos y con personajes muy divertidos. Como dije anteriormente, esta obra forma parte de aquellas llamadas polares, en donde Julio Verne cuenta aventuras que transcurren en los lugares más inhóspitos de la Tierra, quizás aquellos cercanos a los polos en donde las temperaturas son realmente invivibles. El Polo Norte y el Polo Sur, sobre todo el norte, son explorados en varias novelas de Julio Verne y que tienen relación con esta, que es la primera de aquellas que él escribió. Es una novela de drama, tiene momentos cómicos pero es dramática, se toma en serio y claramente de aventuras realista, con casi ningún elemento de ciencia ficción, más que la reconstrucción de hechos históricos tratando de llevarlos a la realidad. Seguiremos entonces analizando los viajes extraordinarios en los próximos videos. Les doy las gracias si llegaron hasta acá, que nos sigan acompañando en el canal. Gracias y nos vemos pronto.